las afueras de Phoenix, Arizona, se encuentra el Museo de Aviones de Combate Champlin con una magnífica colección. Entre muchas excelentes piezas, este Focke-Wulf modelo 190 es de las mejores, un ejemplo de los grandes aviones de la Segunda Guerra Mundial. Alabado por los pilotos de ambos bandos, el 190 en sus diferentes modelos sirvió en todos los lugares en que la Luftwaffe peleó desde 1941 en adelante. Un hecho notable sobre el 190 es que a pesar de su éxito, nadie originalmente quería que se construyera, visto como una innecesaria póliza de seguro que nunca sería usada. Pero aún antes de terminar la guerra, constantemente modificado y mejorado, se convirtió en la pieza fundamental de las fuerzas de combate alemanas. Adolf Galland, general de los combatientes de la Luftwaffe, recomendó cancelar la producción de los demás interceptores con motores de pistón para concentrarse en la producción del 190. Para perfeccionar un avión como el 190, fue necesario conocimiento y trabajo, además de un equipo esforzado. Si a alguna persona se le pudiera acreditar el éxito de este modelo y el impulso para ser aceptado por la Luftwaffe, sería a Kurt Tank. Tank había diseñado aviones anteriormente para la compañía Focke-Wulf cuando compitió contra el célebre Messerschmitt 109 sin éxito. Indudablemente, para finales de los 30, el 109 era visto como invencible y no necesitaría ser sustituido en años. Ligero, aerodinámico y eficiente, el 109 incorporó la tecnología de la época donde el diseño de Tank, menos competitivo con su ala parasol, parecía pertenecer a una época anterior. Para 1937, una gran cantidad de 109 fueron construidos para la Luftwaffe de Hitler. Después del fracaso de su primer avión de combate, Tank regresó a trabajar en otros conceptos. Como líder, inspiró a otros diseñadores y en 1936 reunió a personas talentosas que produjeron uno de los aviones de pasajeros más avanzados de la época, el FW-200 Cóndor, que no haría un mal papel desempeñando este trabajo después de la guerra. Durante la guerra, el FW-200 fue puesto en servicio como avión de reconocimiento marítimo de largo alcance que patrullaba el Atlántico, a veces trabajando en equipo con lanchas de vigilancia tipo U. El único defecto notable del 200 era su débil tren de aterrizaje. Típico del ingenio de Tank fue el FW-189, conocido como el Owl. El 189 era un avión diseñado para observación que utilizó el ejército. Tenía dos motores que daban energía a una forma que asemejaba una casa de vidrio transportada por el aire. Y concentraba mucha fuerza a pesar de su fuselaje ligero. Muy respetado por aquellos que lo volaron, este sencillo y cabal diseño serviría a través de la Segunda Guerra Mundial, probablemente como el mejor de su tipo, disponible en cualquier parte. En 1937, la guerra estaba distante y Alemania se divertía con su nueva prosperidad. El Tercer Reich había logrado orden y renovado el sentido de orgullo nacional en un país que había sufrido las rigurosas condiciones del tratado por la derrota en la Primera Guerra Mundial, reflejado en una dura depresión económica. Ahora tenían objetivos y había planeación para una nueva frontera más ancha y una nueva Luftwaffe. Mucho del éxito del 109 fue gracias al motor Daimler-Benz de la serie 600, una brillante pieza de ingeniería. Tenía una configuración en línea de acuerdo al pensamiento de la época. Con sus 12 cilindros ajustados en dos hileras para ofrecer una forma más aerodinámica, angosta y larga, que permitiría al avión volar más rápido. La serie 600 fue usada también en el Messerschmitt 110 de dos motores, ofreciendo las mismas ventajas, menor arrastre y mayor velocidad.
El diseño de aviones de combate siempre busca la velocidad. En 1937, el motor en línea era usado por todo el mundo en aviones de combate. Los Huracán británicos utilizaban el motor Rolls-Royce Merlin, obteniendo una combinación similar en potencia y construcción aerodinámica del fuselaje. Este es el Boeing 141, un modelo estadounidense anterior a la guerra que nunca se utilizó, pero uno fue vendido a Japón. Más tarde se supo que el Imperio lo usó como base de sus propios diseños de aviones de combate. En lugar de usar un motor en línea, el 141 empleaba un concepto de enfriamiento radial por aire donde los cilindros estaban colocados en círculo alrededor del cigüeñal. A pesar de ser menos aerodinámicos que los colocados en línea, los motores radiales eran populares en la Marina estadounidense, debido a que eran más seguros y no requerían la complicación de un radiador añadido. Eran también más cortos, y eso permitía que más de estos aviones fueran colocados sobre la pequeña cubierta de un portaaviones. La compañía Pratt y Whitney continuó desarrollando el motor radial como una opción de los modelos aerodinámicos enfriados por agua. Su uso principal, además de los aviones de la Marina, era en aviones comerciales y de bombardeo. A principios de los 30, algunos de los fuertes motores radiales de Pratt y Whitney fueron vendidos a Alemania y más tarde construidos bajo licencia por la compañía BMW. A pesar del éxito del Messerschmitt 109 en la Luftwaffe, seguían existiendo algunas personas que insistieron en la necesidad de un segundo avión de combate. La Daimler-Benz simplemente no podía producir más motores y por esta razón un diseño Focke-Wulf fue aceptado como respaldo debido a que utilizaban un motor radial BMW que tenía menor demanda. Kurt Tank y su equipo apoyaron su idea en varias fuentes con anterioridad en el avión H-1 Racer de Howard Hughes, que utilizó un motor radial, pero carecía de una forma lisa y aguda. Sin embargo, su mayor potencia combinada con otras mejoras aerodinámicas obtuvo grandes resultados, aportando uno de los aviones más rápidos de la época. Claramente, Tank estaba impresionado por el diseño que también proveía un tren de aterrizaje más ancho que daba una mayor seguridad. Hughes personalmente voló el H-1 en muchas ocasiones en que se rompieron marcas. Demostró que se podía compensar la falta de aerodinámica con mayor número de caballos de fuerza. Otra exitosa aplicación del motor radial que Tank seguramente conoció fue del tempranamente construido Zero japonés A6M, producido para la Marina Imperial. Este legendario diseño seguía siendo un secreto en 1937. Usaba una capucha de diseño estadounidense que rodeaba el motor y proveía una cantidad limitada de aerodinámica, pero su velocidad y legendaria maniobrabilidad derivaba de su poco peso. La reducción de peso tuvo un costo. Los pilotos del Zero no contaban con protección blindada. En contraste, la mayoría de los otros aviones de combate usaban una coraza de metal contra las balas enemigas. Otras innovaciones también fueron sacrificadas, como los tanques de combustible de cerrado automático, que habrían provisto una mayor protección, pero incrementado el peso del avión. Estas omisiones no fueron hechas con desdén por los pilotos de combate japoneses. Al contrario, fue una fórmula pragmática que daría al Zero velocidad con una tremenda agilidad, y se esperaba que estos dos factores incrementaran las oportunidades de sobrevivencia del piloto y al mismo tiempo un arma mucho más efectiva. No hay duda que la fórmula del Zero fue exitosa y demostró que con algunas correcciones era posible usar motores radiales y seguir obteniendo gran velocidad. Ahora la pregunta era, ¿cómo hacer esto en todos los aviones de metal con medidas de seguridad modernas? La aproximación modificada alemana que Kurt Tank adoptó para su nuevo avión sugirió un paso adelante. Pero todavía existían grandes dudas sobre la eficiencia de los ventiladores auxiliares, dado que la abertura del aire era muy pequeña en comparación con el tamaño del largo motor BMW.
Pero no había ninguna duda sobre el avión que Kurt Tank construyó. Liso y aerodinámico, fuerte y de construcción sencilla, el diseño del modelo 190, Focke-Wulf, era una obra maestra. A principios de 1939, los dispositivos y herramientas necesarios para ensamblar el 190 eran colocados en su lugar. Desde el principio, el plan no solo era el de tener un avión para producción masiva, sino de compartir la producción con un número de subcontratistas para que cada uno construyera partes específicas. Aún en 1939, mucho antes que Alemania sufriera las oleadas de bombardeo aliado, el comando alemán pudo ver los méritos de una producción masiva por medio de un sistema de abasto descentralizado, el cual continuaría supliendo las herramientas de la guerra desde pequeñas fábricas que probarían ser blancos difíciles para los enemigos del Reich. Antes del final de la guerra, el FW-190 sería abastecido por no menos de 24 diferentes lugares de manufactura. El modelo no era ligero, lleno de combustible, podía pesar 5.000 kilos, a diferencia de los 4.000 del Messerschmitt. Pero el peso extra puesto para fortalecer al avión dio mayores dividendos y permitió al modelo sobrevivir bajo las peores condiciones. Pero la gran pregunta permanecía. ¿Sería suficiente la potencia añadida en el motor BMW 193 de 18 cilindros para compensar el peso extra y lograr que el diseño Focke-Wulf sobrepasara al 109? Ya que todos los motores en línea disponibles para la producción de aviones de combate habían sido otorgados a la compañía Messerschmitt, Kurt Tank no tenía opción sino tratar de diseñar su ruta sobre la poca popular tecnología radial. Cuando este prototipo estaba a punto de terminarse, pocos habrían pensado que este era el primero de más de 20.000 FW-190. Otra diferencia con el Messerschmitt era que el 109 tenía alas desmontables unidas al fuselaje por medio de un spa sencillo. En contraste, el avión de Kurt Tank tenía alas muy fuertes que eran aseguradas con pernos como una sola pieza antes de que se colocara el fuselaje. Además, las bisagras eran canceladas atrás de una placa aerodinámica para incrementar su resistencia y velocidad. Todo reflejaba la filosofía de Kurt Tank: mantener los diseños simples, fortalecer los componentes y al mismo tiempo ocupar la tecnología disponible al máximo, como la energía eléctrica para el control de los servicios y operar el tren de aterrizaje que tenía un dispositivo de cuchilla de resorte que activaba el neumático de la cola. Pronto el motor BMW estuvo listo para ajustes. Este componente clave y el factor X para todo el proyecto estaban a punto de ser probados en combinación con una nueva fórmula, potencia, peso y aerodinámica. El 1 de junio de 1939, con el piloto de pruebas de la Focke-Wulf, Hans Sanders en los controles, el primer 190 conocido como B-1 salió del campo aéreo Bremen para probar las nuevas teorías. Había júbilo y decepción. Sanders rápidamente comprobó que el 190 tenía una excelente maniobrabilidad y que la mayor potencia del motor compensaba el peso del avión, pero el sistema de enfriamiento sencillamente no funcionó. Sanders dijo, era como volar con los pies en una chimenea. Mientras, soportó las fallas de la nueva cubierta aerodinámica, pero aún este era un problema que podía ser resuelto. El concepto básico de una forma bien balanceada con motor muy potente y tren de aterrizaje más ancho era impresionante. Y como con todos los prototipos, se requería tiempo para perfeccionarlo.